Váyanse, no hay lugar, gritó mi madre. 10 minutos después, mi abuela llamó furiosa, regresen ahora. Lo que pasó después les costó la casa que valía millones y toda su herencia familiar. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Váyanse a su casa, aquí ya no hay lugar. Esas fueron las palabras crueles que mi madre, Bernarda, nos dijo frente a mi hijo de 8 años, Tadeo, en la Nochebuena de hace 2 años. Lo que ella no sabía era que esa frase, lanzada como una daga helada en la noche más familiar del año, no solo nos cerraba la puerta de la casa de mi abuela, sino que también le costaría todo lo que tenía. Esa noche, la máscara que había llevado durante décadas se resquebrajó, y el veneno que había goteado lentamente durante toda mi vida finalmente se desbordó. Mi nombre es Leandro, y esta es la historia de cómo la humillación más grande que sufrí se convirtió en la liberación más profunda de mi vida. Es la historia de cómo una matriarca, mi abuela Soledad, decidió que la sangre no era más espesa que la justicia y reescribió el destino de nuestra familia con una sola decisión irrevocable. Es una historia de favoritismo, de dolor silencioso y de la amarga verdad de que, a veces, para construir tu propia familia, primero debes destruir los lazos que te están asfixiando. Y todo comenzó con una puerta cerrada en Navidad. Me presento formalmente. Soy Leandro, un hombre de 38 años que vive en una tranquila colonia de San Nicolás de los Garza. Mi vida, vista desde afuera, es el epítome de la normalidad suburbana. Soy gerente en una agencia de autos seminuevos, un trabajo que no me apasiona, pero que paga las cuentas y me da la estabilidad que siempre anhelé. Mi verdadero tesoro, mi santuario, está dentro de las 4 paredes de mi casa. Allí me esperan mi esposa, Matilde, el ancla que me mantiene cuerdo, y mi hijo, Tadeo, un torbellino de energía de 8 años con una risa que podría curar cualquier mal. Cada mañana, me despierto con el sonido de sus carcajadas mientras juega con sus figuras de acción. El aroma del café recién hecho que prepara Matilde se mezcla con el de los huevos con chorizo que chisporrotean en la sartén. Esos pequeños momentos, la forma en que Matilde me recuerda que no olvide mi celular, o como Tadeo corre a abrazar mis piernas antes de irme, son la definición de mi felicidad. Este es mi hogar, el que yo construí, el que es verdaderamente mío. Pero incluso en este refugio, hay fantasmas. Hay noches en las que me despierto bañado en un sudor frío, con el corazón martilleándome en el pecho, reviviendo esa noche de diciembre. La cara de mi madre, una máscara de desprecio. La confusión en los ojos de mi hijo. El portazo. Esas imágenes son cicatrices que, aunque invisibles, todavía duelen al tacto. La historia de esa noche realmente comenzó una semana antes, con una llamada telefónica. El nombre Abuela Soledad iluminó la pantalla de mi celular y sentí una calidez instantánea. Mi abuela, la matriarca de 80 años, la única persona en esa familia que siempre me miró como si yo importara. Su voz, aunque frágil por la edad, era firme y cariñosa. Leandro, hijo, ¿cómo están?, preguntó. Después de los saludos de rigor y de preguntar por su diablillo Tadeo, fue al grano. Este año, la cena de Navidad será aquí, en mi casa en San Pedro. Quiero que vengan todos. Tú, Mati y mi niño Tadeo. Los voy a estar esperando. Mi garganta se secó. La idea de estar en la misma habitación que mis padres, Genaro y Bernarda, y mi hermano menor, Ramiro, después de casi 2 años de evitarlos, era como tragar vidrio. Pero no podía decirle que no a ella. Era mi abuela. La única que me había defendido cuando era niño, la única que veía la flagrante injusticia con la que mis padres trataban a sus 2 hijos. Claro que sí, abuela. Ahí estaremos, respondí, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. Colgué el teléfono y un nudo de ansiedad se instaló en mi estómago. Matilde entró en la habitación y supo, solo con verme la cara, que algo pasaba. Le conté de la invitación. Ella me miró con esa empatía que la caracteriza y me tomó la mano.
Leandro, no tienes que ir si no quieres. Sabemos cómo son las cosas. Lo sé, suspiré, pero es la abuela. No puedo decepcionarla. Y en ese momento, no sabía que esa decisión, tomada por amor a mi abuela, sería el catalizador que haría estallar la bomba de tiempo en la que se había convertido mi familia. Mi miedo no era infundado. Era un miedo construido sobre 38 años de desprecios sutiles y favoritismos descarados. Mientras Matilde me escuchaba, mi mente, como un proyector descompuesto, comenzó a mostrar las escenas que había intentado enterrar. Me vi a mí mismo con 17 años, lleno de ambición. Había una oportunidad de oro en mi primer trabajo, un certificado en gestión de proyectos. Costaba 20,000 pesos, una fortuna para mí en ese entonces. Si lo conseguía, me habían prometido un ascenso, un verdadero cambio de vida. Fui con mis padres, con un plan de negocios, con la promesa de devolverles cada centavo. Mi padre, Genaro, me escuchó con su habitual pasividad, mirando de reojo a mi madre. Fue Bernarda quien dio el veredicto. Es un gasto inútil, Leandro, dijo, sin siquiera mirarme a los ojos, mientras revisaba unas cuentas. El dinero no crece en los árboles. Ponte a trabajar más duro y ya. Sentí como si me hubieran vaciado los pulmones de un golpe. Un mes después, mi hermano menor, Ramiro, que tenía 24 años, llegó a casa presumiendo las llaves de un auto deportivo seminuevo. Mis padres le habían dado 100,000 pesos para el enganche. Para que se mueva con más facilidad, pobrecito, su trabajo está lejos, dijo mi madre con una sonrisa radiante. Esa noche, mientras yo escuchaba el rugido del motor del auto nuevo de mi hermano, Ramiro se me acercó y me dijo en voz baja, con una sonrisa burlona que nunca olvidaré, quizás si supieras cómo pedir las cosas. Papá te habría dicho que sí. En ese momento, no solo sentí la injusticia, sentí el desprecio activo de mi propio hermano, disfrutando de mi humillación. La rabia y la impotencia me quemaron por dentro, una brasa que se quedaría ardiendo en silencio durante años. Luego, la película en mi mente saltó al nacimiento de mi hijo, Tadeo. El día más feliz de mi vida. Mis padres llegaron al hospital, estuvieron 15 minutos, miraron a Tadeo a través del cristal del cunero como si fuera una curiosidad de museo y se fueron. Tenemos cosas que hacer, fue su excusa. 2 años después, nació Uriel, el hijo de Ramiro. Mi madre Bernarda se instaló en el hospital una semana entera. Para ayudar a la pobre muchacha, decía. Les regaló 50,000 pesos para los pañales. Las fotos de Uriel inundaron su perfil de Facebook. De Tadeo, ni una sola mención. Era como si mi hijo, mi primogénito, fuera un ciudadano de segunda clase en su propia familia. Matilde apretó mi mano, sacándome de mis amargos recuerdos. Lo sé, mi amor. Lo sé todo. Mientras hablábamos, Tadeo, que había estado escuchando todo desde la sala, corrió hacia nosotros. Sus ojos brillaban de emoción. Vamos a ir a ver a la bisabuela Soledad. Asentí, forzando una sonrisa. Su entusiasmo era un bálsamo y una daga al mismo tiempo. Durante toda la semana, Tadeo se dedicó en cuerpo y alma a su proyecto, una tarjeta de Navidad para su bisabuela. Con cartulina verde, brillantina y un dibujo torpe pero lleno de amor de una viejita sonriente junto a un árbol de Navidad, creó su obra maestra. Una tarde, mientras Tadeo coloreaba su tarjeta en la mesa de la cocina, Matilde le sugirió con dulzura, ¿y si le hacemos una también a la abuela Bernarda y al abuelo Genaro? Tadeo dejó de colorear. Levantó la vista, y con una inocencia brutal que me partió el alma, dijo, no, a ellos no les gusto. Ellos solo quieren a mi primo Uriel. El silencio que siguió fue pesado, denso. Miré a Matilde y vi en sus ojos el mismo dolor que sentía yo. Esa frase, dicha por un niño de 8 años que no debería saber de favoritismos ni de amores condicionados, fue la confirmación. El veneno no solo me había afectado a mí, estaba empezando a infectar a mi hijo. Y eso era algo que no podía seguir permitiendo. En ese instante, supe que teníamos que ir a esa cena. No para complacer a nadie, sino para enfrentar a los fantasmas de una vez por todas.
El día de Navidad llegó con un cielo gris y un aire frío que presagiaba tormenta, o quizás era solo mi estado de ánimo proyectándose en el clima. Nos vestimos con nuestras mejores ropas. Matilde lucía hermosa con un vestido rojo, y Tadeo no podía parar de moverse, emocionado con su suéter de renos. Sostenía la tarjeta para su bisabuela y una caja de galletas de jengibre que había horneado con Matilde como si fueran tesoros de la corona. Salimos de San Nicolás con tiempo de sobra, o eso creíamos. Un accidente en la avenida Morones Prieto nos atrapó en un mar de autos inmóviles. Las luces navideñas de los centros comerciales parpadeaban a nuestro alrededor, un recordatorio irónico de la alegría que se suponía que debíamos sentir. Con cada minuto que pasaba, el nudo en mi estómago se apretaba más. Tranquilo, mi amor, me dijo Matilde, poniendo una mano en mi rodilla. Entenderán que fue el tráfico. Pero yo sabía que no lo harían. Para ellos, cualquier fallo mío, por pequeño que fuera, era una prueba más de mi incompetencia, una excusa para compararme con la perfección de Ramiro. Cuando finalmente llegamos a la opulenta colonia de San Pedro, ya era de noche. La casa de mi abuela, una imponente residencia de 2 pisos, estaba brillantemente iluminada. Una docena de autos de lujo estaban estacionados afuera. Reconocí el BMW de mi hermano y la camioneta Escalade de mi padre. Mi viejo sedán se sentía fuera de lugar, como yo. Mientras buscaba un lugar para estacionar al final de la calle, vi a través de las ventanas de la casa las siluetas de la gente riendo, brindando. La fiesta ya estaba en pleno apogeo. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza sorda y pesada. ¿Estás listo?, me preguntó Matilde suavemente. Tomé una respiración profunda. No. Pero vamos. Caminamos por la acera fría, Tadeo saltando emocionado entre nosotros. Mientras nos acercábamos a la puerta principal de madera maciza, el sonido de la risa de mi madre, fuerte y estridente, llegó hasta nosotros. Me detuve por un segundo. Una parte de mí quería dar la vuelta, subir al auto y conducir de regreso a la seguridad de mi hogar. Pero entonces miré a Tadeo, que me miraba con ojos expectantes, abrazando sus regalos. Por él, tenía que hacerlo. Por él, tenía que entrar en el campo de batalla. Toqué el timbre. El sonido del timbre pareció cortar el aire. Dentro, las risas se apagaron por un instante. Escuchamos pasos acercándose. Mi corazón latía tan fuerte que temía que Tadeo pudiera oírlo. Sostuve la mano de Matilde con más fuerza de la necesaria, sus dedos estaban fríos como el hielo. La puerta se abrió, pero solo una rendija. Y allí estaba ella. Mi madre, Bernarda. Llevaba un vestido de diseñador color esmeralda y joyas que brillaban incluso con la poca luz del porche. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje era impecable. Me miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose un segundo en mi modesto traje, luego en el sencillo vestido de Matilde, y finalmente en la cara sonriente de Tadeo. Su expresión no cambió. Era una máscara de hielo, una frialdad calculada que conocía demasiado bien. ¿Qué hacen aquí?, dijo. Su voz no era un grito, era peor. Era un susurro cortante, lleno de desdén. Me quedé paralizado por un segundo, las palabras atascadas en mi garganta. Fue Matilde quien respondió, su voz firme pero educada. Buenas noches, Bernarda. La abuela Soledad nos invitó. Mi madre soltó una risa corta, sin humor. Un sonido feo. Llegan tarde. La cena ya se sirvió. Lo sentimos mucho, dije, encontrando finalmente mi voz. Hubo un accidente terrible en Morones Prieto, el tráfico estaba imposible. Ella nos ignoró por completo. Su mirada se posó de nuevo en mí, y fue entonces cuando pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria. Váyanse a su casa, dijo, con una calma aterradora. Aquí ya no hay lugar. El mundo pareció detenerse. El aire frío de diciembre se sintió aún más helado. Miré a mi madre, buscando cualquier rastro de duda, de arrepentimiento, de humanidad. No había nada. Solo un vacío frío y duro. Pero, mamá, balbuceé, sintiéndome de nuevo como un niño indefenso. La abuela Soledad nos invitó.
Ella nos está esperando. Fue entonces cuando asestó el golpe final, la mentira diseñada para aniquilar cualquier esperanza. Ella misma me lo dijo, afirmó, su voz tan plana como una lápida. Que si llegaban tarde, que los corriera. No quiere interrupciones. Y con eso, la puerta comenzó a cerrarse. Lentamente, deliberadamente, borrando nuestras caras de su vista. El clic de la cerradura fue el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida. Nos quedamos allí, en el porche, en un silencio ensordecedor. Dentro, las risas y la música se reanudaron, como si nunca hubiéramos existido. Miré a Matilde. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de una incredulidad que rápidamente se convirtió en furia protectora. Pero fue el pequeño sonido a mi lado lo que me rompió. Papá. La voz de Tadeo era un hilo tembloroso. Bajé la mirada. Su sonrisa se había desvanecido. Sus ojos brillantes estaban llenos de una confusión que me desgarró el alma. Sostenía la tarjeta y la caja de galletas con sus manitas, como si fueran un escudo inútil. Papá, ¿por qué la abuela Bernarda no nos dejó entrar?, preguntó, su labio inferior comenzando a temblar. Yo solo quería darle mi tarjeta a mi bisabuelita. Y entonces se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas al principio, y luego se convirtieron en sollozos ahogados que sacudían su pequeño cuerpo. Ver a mi hijo llorar, no por un juguete roto o una rodilla raspada, sino por la crueldad deliberada de su propia abuela, despertó algo en mí. Una furia helada, una claridad repentina. En ese instante, cualquier resto de obligación filial, de respeto por la edad, de miedo a la confrontación, se hizo cenizas. La protección hacia mi hijo se convirtió en la única fuerza motriz de mi universo. Sin decir una palabra, levanté a Tadeo en mis brazos. Él escondió su cara en mi cuello, sus sollozos ahora audibles. Tomé la mano de Matilde y nos dimos la vuelta. Mientras nos alejábamos de esa casa llena de luces y risas falsas, hice una promesa silenciosa. Esa era la última vez. La última vez que permitiría que mi familia de origen humillara a mi familia real. La guerra, aunque yo no la había empezado, acababa de ser declarada. Conduje sin rumbo por las calles de San Pedro. El llanto silencioso de Tadeo en el asiento trasero era una tortura constante. Matilde intentaba consolarlo, pero las palabras no servían de mucho contra una herida tan profunda. Finalmente, me detuve en el estacionamiento de un Vips. Las luces de neón del restaurante parecían obscenamente alegres en contraste con la oscuridad que sentíamos. Vamos a comer unos hot cakes, le dije a Tadeo, mi voz sonando hueca. Con mucha crema batida y chispas de chocolate. La mención de su postre favorito logró que sus sollozos disminuyeran a hipidos. Asintió débilmente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Mientras nos desabrochábamos los cinturones de seguridad, mi celular comenzó a sonar. En la pantalla, el nombre Abuela Soledad parpadeaba. Mi primer instinto fue rechazar la llamada. No quería hablar con nadie de esa familia. Quería borrar esa noche, ese apellido, de mi existencia. Dejé que sonara hasta que se fue a buzón. Pero a los pocos segundos, volvió a sonar. Contesta, me dijo Matilde en voz baja. Ella merece saber. Ella no es como ellos. Tenía razón. Con un suspiro tembloroso, deslicé el dedo por la pantalla y contesté. Bueno. Leandro, hijo, ¿dónde están? La voz de mi abuela sonaba genuinamente preocupada. Los estamos esperando. Tu tío Vidal no deja de preguntar por ti. Me quedé en blanco. Sus palabras no encajaban con la narrativa que mi madre había creado. Abuela, tartamudeé, mamá nos dijo que tú le habías dicho que nos corriera por llegar tarde. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan denso que podía sentirlo. Podía imaginar a mi abuela procesando mis palabras, su mente aguda conectando los puntos. Cuando finalmente habló, su voz era completamente diferente. La fragilidad había desaparecido. En su lugar, había un tono de acero, de una furia controlada que nunca antes le había escuchado. Esa mujer, dijo, su voz baja y peligrosa, es una víbora mentirosa. Yo jamás, ¿me oyes?,
jamás dije semejante cosa. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Era una cosa sospecharlo, sentirlo en mis entrañas. Era otra muy distinta escucharlo confirmado, con esa certeza atronadora. La mentira de mi madre no había sido solo cruel, había sido cobarde, usando el nombre de mi abuela para apuñalarnos. Leandro, escúchame bien, continuó mi abuela, su voz subiendo de volumen con cada palabra. Da la vuelta y regresa ahora mismo, ahora mismo. El grito me dejó aturdido. Mi abuela Soledad, la mujer de las palabras suaves y los gestos amables, estaba gritando por teléfono con una autoridad que me heló la sangre. No era una petición. Era una orden de la matriarca de la familia, una orden que no admitía réplica. Pero abuela, Tadeo está, intenté protestar. Trae a mi bisnieto aquí, me interrumpió. Nadie, y menos esa mujer, va a hacer llorar a un niño mío en Nochebuena y se va a salir con la suya. Te quiero aquí en 10 minutos, Leandro, ¿entendido? Sí, abuela, respondí, mi propia voz apenas un susurro. Entendido. Colgué el teléfono y miré a Matilde. Sus ojos estaban muy abiertos, una mezcla de sorpresa y, extrañamente, de alivio. La matriarca ha despertado, dijo ella con una media sonrisa. Me giré para ver a Tadeo. Había dejado de llorar y nos miraba con curiosidad. ¿Qué pasó, papá? Me incliné hacia atrás y le revolví el pelo. Vamos a regresar a casa de la bisabuela, campeón. Parece que hubo un malentendido. ¿Y me van a dejar entrar?, preguntó, su vocecita llena de una esperanza frágil. Te juro que sí, le dije, y por primera vez esa noche, lo sentí como una certeza absoluta. Vamos a entrar. Arranqué el auto y di la vuelta. Ya no conducía hacia un restaurante para lamer mis heridas. Conducía de regreso al campo de batalla. Pero esta vez, no iba solo. Llevaba conmigo la furia de una matriarca. Y sabía, con una certeza escalofriante, que la noche estaba lejos de terminar. Los 10 minutos de regreso a la casa de mi abuela fueron los más largos de mi vida. Cuando doblamos en su calle, una escena surrealista nos recibió. Toda la familia estaba afuera, en el porche y el jardín delantero, tiritando en el frío de la noche. Vi a mi padre, Genaro, con los hombros encogidos, a mi madre, Bernarda, con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida, a mi hermano, Ramiro, y su esposa, que parecían confundidos, y a mi tío Vidal, que nos miraba con genuina preocupación. En el centro de todos ellos, como una reina en su corte, estaba mi abuela Soledad. A pesar de su pequeña estatura, parecía la persona más grande allí. Llevaba un rebozo de lana sobre los hombros y su rostro, usualmente surcado por arrugas de sonrisa, era una máscara de granito. En cuanto apagué el motor, mi hermano Ramiro se adelantó. Y vaya, hasta que aparecen, por su culpa, la abuela nos sacó a todos al frío, gritó, su voz llena de su habitual arrogancia. Antes de que pudiera responder, la voz de mi abuela resonó en el silencio de la noche, cortante y atronadora. Silencio. Ramiro se cayó en seco, como si lo hubieran abofeteado. La sorpresa en su cara era casi cómica. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado así nunca. El resto de la familia se quedó inmóvil. El poder de mi abuela era absoluto. Ignorando a todos los demás, caminó directamente hacia nuestro auto. Su expresión se suavizó al vernos. Abrió la puerta y ayudó a Tadeo a bajar. Mi niño, le dijo, su voz ahora llena de una ternura infinita. ¿Tu bisabuela te ha estado esperando? ¿Me trajiste mi tarjeta? Tadeo, olvidando por completo el drama anterior, asintió con entusiasmo y le entregó su obra de arte. Mi abuela la tomó como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Luego me miró a mí y a Matilde. Entren. Tenemos que hablar. Entramos a la casa. El calor del interior era un alivio, pero la atmósfera era más fría que afuera. La comida seguía en la mesa, intacta. El árbol de Navidad parpadeaba alegremente, ajeno a la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Mi abuela nos hizo sentar en el sofá principal y luego se dirigió a la puerta, que había quedado abierta. Ustedes, llamó a los que estaban afuera.
Entren ahora. Entraron en fila, como niños regañados, y se quedaron de pie en la sala. Mi abuela se paró en el centro de la habitación, frente a la chimenea, y los miró a todos, uno por uno. Su mirada se detuvo en mi madre. Bernarda, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Antes de que esta farsa de celebración continúe, hay algo que me gustaría que me explicaras. ¿Por qué le dijiste a mi nieto que yo había ordenado que lo corrieras de mi casa? Todos los ojos se volvieron hacia mi madre. Su cara, usualmente bronceada, estaba pálida como el papel. Yo no dije eso, Soledad, tartamudeó, su arrogancia desvaneciéndose. Leandro está mintiendo. Él siempre ha sido un dramático, quiere ponerte en mi contra. Sentí una oleada de furia. Incluso acorralada, su primer instinto era atacarme, culparme. Pero antes de que pudiera decir nada, mi abuela levantó una mano, silenciándome. ¿Así que mi nieto miente?, preguntó ella, su voz goteando sarcasmo. Y supongo que mi otro nieto, Ramiro, que se benefició de la mentira, también dirá que es mentira, y tú, Genaro, dijo, girándose hacia mi padre. ¿Vas a quedarte ahí callado como un mueble mientras tu esposa insulta a tu hijo? Mi padre se encogió, incapaz de mirarla a los ojos. El juicio familiar había comenzado. Mi madre, Bernarda, viendo que el ataque personal no funcionaba, intentó otra táctica, la victimización. Soledad, por favor. Es Navidad. No arruinemos la noche con estas peleas. Leandro es muy sensible, seguro malinterpretó todo, dijo, su voz ahora melosa y suplicante. Mi abuela la miró fijamente por un largo momento. El silencio en la sala era absoluto. Se podía oír el crepitar del fuego en la chimenea. Luego, mi abuela se giró, no hacia mí, sino hacia un hombre mayor que estaba de pie discretamente cerca de la puerta, a quien reconocí como don Calisto, su vecino de toda la vida. Don Calisto, dijo mi abuela con una calma escalofriante. Usted que me ayuda tanto con estas cosas modernas de la tecnología, ¿sería tan amable de mostrar en la televisión la grabación de la cámara de seguridad de la entrada? La de hace, ¿qué será?, una hora. Fue un giro de guión que nadie esperaba. El rostro de mi madre pasó del blanco al gris. Vi un destello de pánico puro en sus ojos. Don Calisto, un hombre amable y serio, asintió, sacó su celular y en pocos segundos, la pantalla gigante de la televisión sobre la chimenea cobró vida. La imagen era clara, nuestro auto estacionándose, nosotros caminando hacia la puerta. Y luego, el audio. La voz de mi madre, nítida y cruel, resonó en la sala silenciosa. ¿Qué hacen aquí? Váyanse a su casa. Ya no hay lugar. La humillación fue instantánea y total. Un murmullo colectivo recorrió la habitación. Vi a mi tío Vidal negar con la cabeza, decepcionado. Luego, la segunda frase, la mentira cobarde. Ella misma me lo dijo. Que si llegaban tarde, que los corriera. La grabación terminó. La pantalla se quedó en negro, pero las palabras seguían flotando en el aire, tóxicas e irrefutables. Nadie se atrevía a mirar a mi madre. Ella estaba temblando, con la boca abierta, sin sonido alguno. Mi padre, Genaro, parecía haberse encogido, como si quisiera que la tierra se lo tragara. Mi abuela Soledad dejó que el silencio hiciera su trabajo por un minuto entero. Luego, se puso de pie. Su figura, aunque pequeña, proyectaba una sombra inmensa en ese momento. He tolerado tu veneno durante décadas, Bernarda, dijo, su voz ahora resonando con el peso de la autoridad final. He visto cómo envenenabas a mi hijo en contra de su propio hermano. He visto cómo despreciabas a mi primer bisnieto. Lo toleré por mantener una apariencia de paz. Pero esta noche, cruzaste la última línea. Humillaste a mi familia en la puerta de mi propia casa y usaste mi nombre para hacerlo. Se acabó. Se giró hacia mi padre. ¿Y tú, Genaro? Te he visto convertirte en la sombra de esta mujer, un hombre sin voluntad ni justicia. Me das lástima. Finalmente, pronunció la sentencia. Desde este momento, declaró, su voz tan firme como una roca, ya no tengo un hijo llamado Genaro ni una nuera llamada Bernarda.
Un grito ahogado salió de la garganta de mi madre. Mi padre levantó la cabeza, sus ojos llenos de pánico. Segundo, continuó mi abuela, impasible. Tienen 30 días para desalojar la casa en la que viven. Esa casa es mía, y su derecho a vivir en ella ha terminado esta noche. Y tercero, dijo, mirándome directamente a los ojos por primera vez, y vi en ellos no solo justicia, sino amor. Mi rancho en Allende, mi propiedad más valiosa, la herencia principal de esta familia, a partir de mañana, los papeles estarán a nombre de mi nieto, Leandro, y su familia. La sala explotó en murmullos de asombro. Mi hermano, Ramiro, dio un paso al frente, su cara roja de ira. Abuela, eso no es justo, y yo que, soy tu nieto también. Mi abuela lo fulminó con la mirada. Tú te paraste ahí y te beneficiaste del silencio y la injusticia durante años. Para los cómplices no hay nada. Ahora, fuera de mi casa. Todos ustedes. Ramiro, furioso, me señaló con el dedo. Estás feliz ahora, imbécil, destruiste a la familia. Lo miré, y por primera vez, no sentí dolor ni rabia. Solo sentí una profunda y amarga sensación de justicia. No respondí. Mi silencio fue mi respuesta. Se fueron. Mi madre llorando, mi padre como un zombi, y mi hermano lanzándome una última mirada de odio puro. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un extraño silencio llenó la casa. La guerra había terminado. Y yo, contra todo pronóstico, había ganado. Creí ingenuamente que, tras la humillación pública y el destierro, se retirarían en silencio a lamer sus heridas. Estaba equivocado. Los tiranos despojados de su poder no aceptan la derrota con gracia, se vuelven más salvajes. Días después de Navidad, mientras yo estaba en el trabajo, aparecieron en mi casa en San Nicolás. Matilde me llamó, su voz temblorosa pero firme. Están aquí, Leandro. Tu madre, tu padre y Ramiro. Están gritando en la puerta. Salí disparado de la oficina. Cuando llegué, el espectáculo era patético y aterrador. Estaban en mi banqueta, gritando obscenidades, exigiendo que saliera. Los vecinos curiosos se asomaban por las ventanas. Estacioné el auto y bajé con una calma que no sentía. Mi corazón era un tambor desbocado, pero mi rostro era una máscara de indiferencia. Tú, me gritó Ramiro, acercándose amenazadoramente. ¿Nos vas a dar la mitad del rancho o te juro que? Me arrepiento del día en que naciste, sollozó mi madre con un odio que desmentía sus lágrimas. Eres un malagradecido. Mi padre, Genaro, por primera vez, tomó la iniciativa. Si todavía quieres que te consideremos familia, tienes que arreglar esto. Convence a tu abuela. Es tu deber como hijo. Escuché sus amenazas, sus insultos, sus manipulaciones. Y en lugar de sentir la vieja punzada de culpa o miedo, sentí una adrenalina helada. La transformación que había comenzado en el porche de mi abuela estaba completa. Saqué mi teléfono. Con la mano temblando, no de miedo, sino de una furia justa, marqué 3 números, 911. Buenas tardes, dije con voz clara y fuerte para que me oyeran. Hablo para reportar a unas personas agresivas fuera de mi domicilio. Me están amenazando. La cara de mi padre se descompuso. ¿Le vas a hablar a la policía, a tu propio padre?, gritó, incrédulo. Lo miré directamente a los ojos. Y con toda la frialdad que pude reunir, pronuncié la frase que cortaría el último hilo que nos unía. Disculpe, señor, ¿lo conozco? Hay unos extraños amenazándome fuera de mi propiedad. Esa frase fue el golpe final. Los destruyó. Ver la comprensión en sus rostros, la realización de que habían perdido todo poder sobre mí, fue mi verdadera victoria. No necesitaron esperar a la patrulla. Se subieron a su auto y se fueron, lanzándome una última mirada de puro veneno. Una semana después, con la grabación de mis propias cámaras de seguridad como prueba, un juez me concedió una orden de restricción. Durante los siguientes 3 años, tenían prohibido acercarse a mí, a mi esposa o a mi hijo. El santuario estaba, por fin, a salvo. Ha pasado más de un año desde esa noche que lo cambió todo.
La vida es tranquila. Y en esa tranquilidad, he encontrado una felicidad que nunca creí posible. Mis padres, como supe por mi tío Vidal, finalmente desalojaron la casa de mi abuela. Viven modestamente en otra ciudad, subsistiendo de su pensión. La opulencia y el estatus que mi madre tanto valoraba se han ido. De Ramiro no sé nada, y prefiero que siga así. Nosotros no nos mudamos al rancho. Sigo en mi casa de San Nicolás, la que construimos con nuestro esfuerzo. El rancho en Allende lo puse a producir con un buen administrador. Los ingresos no van a lujos, sino a un fideicomiso para la educación de Tadeo y de la pequeña que viene en camino. Sí, Matilde está embarazada de nuestro segundo hijo. Visitamos a la abuela Soledad cada fin de semana. Sus pasos son más lentos, pero su mente sigue tan afilada como siempre. Ver a Tadeo sentado en sus piernas, escuchando sus historias, me llena de una paz inmensa. Ella salvó más que mi herencia, salvó mi espíritu. A veces, por la noche, cuando Matilde duerme con la cabeza en mi hombro y Tadeo se ha quedado dormido a nuestro lado en el sofá, miro a mi familia, mi verdadera familia, y entiendo el significado de todo. La felicidad no es la ausencia de problemas, sino la fuerza para enfrentarlos y proteger lo que amas. Comparto esta historia no para presumir, sino con la esperanza de que si alguien ahí fuera está pasando por algo similar, sepa que no está solo. Que la sangre no te obliga a soportar el abuso. Que tienes derecho a trazar una línea y defender tu paz. Pero la historia tiene un último eco. Ayer, un primo lejano me llamó. Me dijo que había hablado con mis padres y que yo era un mal hijo, un monstruo que había destruido a su propia familia por dinero. Sus palabras, aunque ya no me hieren como antes, me dejaron pensando. Y por eso, honestamente, quiero saber su opinión. ¿Creen que yo tuve la culpa? ¿Fui yo quien destruyó a la familia? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. De verdad, me gustaría saber qué piensan.